En este vídeo vamos a ver cómo se instala el entorno Edafi, con sus programas y con uno de los casos de aplicación. Vamos a hacer la instalación más sencilla, que va a consistir simplemente en instalar un módulo de cálculo de precipitaciones. Pues vamos a ver a continuación cómo se prepara la carpeta y cómo se prepara también el entorno virtual de Python para configurar todas las aplicaciones. Es una práctica habitual la de crear estos entornos virtuales de Python para poder instalar de forma separada aquellas bibliotecas o paquetes que puedan ser necesarios en el desarrollo específico, en este caso Edafi. Esto permitirá tener diferentes entornos Python en el mismo ordenador. Vamos a instalarlo todo en una misma carpeta. Esta carpeta, he decidido denominarla Edafi-D. La dirección podría ser cualquier otra, incluso la estructura que vamos a ver también puede diferir de la que aquí se presenta, pero esta es la que recomiendo. Hay tres subcarpetas, que son una CMD que tiene algunos comandos específicos que ya los veremos en su momento, tienen que ver con la configuración. La carpeta de área, en este caso SRD, de República Dominicana. Tenemos ahí la carpeta del módulo gen, que es un módulo que debe acompañar a todas las instalaciones, es genérico. Preg, que es el ejemplo de instalación, aunque la mayor parte de los códigos se pueden instalar del mismo modo. La carpeta sig, donde está la representación del sistema hidrológico. Y por último también tenemos la carpeta st, donde podemos almacenar series temporales de uso general para todos los módulos. Ahora tenemos aquí la carpeta v, donde vamos a instalar todo lo que son programas. Tenemos el entorno virtual en una carpeta, luego elaboraremos para que la creemos desde el principio. Prog es donde están todos los códigos, todos los archivos de Python que se usan en este ejemplo. Ahí vemos, por ejemplo, los módulos generales, o mejor dicho, del módulo general. Pero los que realmente comparten todos los módulos son estos. Luego cada aplicación, cada módulo de Edafi tiene su carpeta específica con códigos para ello, pero eso lo veremos también más adelante. Aquí tengo una carpeta con los programas que suelo usar, el Grass, que algunas aplicaciones lo usan, QGIS, el PyCharm, que es el IDE para editar el código Python. Muy útil, es recomendable. Aquí está la versión gratuita, hay otra versión de pago más sofisticada. Y aquí los archivos de instalación de Python. Recuerdo que es la versión Python 3.6.5. Están también estas carpetas con guión layout que permiten instalar el Python incluso sin conexión a internet. Pero recomiendo la otra fórmula, sobre todo porque va a ser necesario en cualquier caso usar internet para descargar las carpetas. Los paquetes, perdón. Ahí hemos borrado el entorno de Python porque lo vamos a crear a lo largo de estas explicaciones. Recordemos que la carpeta podría ser otra y que incluso la parte de programa se podría instalar de otro modo distinto. Pero esta es la forma habitual en la que la suelo configurar. Si nos vamos a la carpeta del módulo y hacemos doble clic en ventana, vemos ahí la respuesta y nos dice que no puede encontrar la ruta especificada. Se refiere al entorno virtual, no ha sido capaz de activarlo porque lo hemos borrado. Ahora vamos a volver a crearlo. Sí nos está dando información de la organización
en carpetas y subcarpetas, de dónde van a estar las cosas. Y bien, todo esto es correcto. Esto lo veremos más adelante también, como muchos de estos valores quedan almacenados en variables de entorno que pueden ser bastante útiles a la hora de crear archivos de comandos. Bien, pues aquí partimos de que ya se ha instalado la versión 3.6 de Python y entonces con ella es con lo que vamos a crear el entorno virtual con un comando de Python que es vm en esa sentencia que está en esas líneas. Así que, sin más, copiamos y pegamos y ejecutamos. No suele tardar mucho y la verdad que rápidamente podemos comprobar que esa carpeta pues ha sido nuevamente creada. Ahí está la carpeta, en esa misma estará el ejecutable de Python. Y lo siguiente que hay que hacer es activar ese entorno virtual, esa sentencia que está ahí. Y de hecho, pues aparece ahí. Vemos que ya estamos en el entorno virtual. Desde ese momento, todos los paquetes que instalemos, haciendo uso de la aplicación PIP, por ejemplo, pues se van a instalar solamente dentro de este entorno virtual. Esa es la utilidad para descargar todos los paquetes, pero también pues quizás haya que actualizar la utilidad PIP de Python, que es con la que se descargan e instalan todos esos paquetes. Ejecutamos y efectivamente está actualizando. Luego sí que había una versión más reciente que la que quedaba en el entorno virtual. Y ya después de esto, pues ya sí que podemos pasar a usar el PIP, con lo cual se van a ir descargando todos los paquetes que necesita nuestro entorno de programación. Y con ello, pues, Edafi dispondrá de todos los elementos necesarios para funcionar. Dentro del módulo gen hay algunos comandos que permiten actualizar el archivo donde se almacenan todos estos paquetes. Bien, pues ahí dejamos actualizándose, descargando lo que sea necesario. Suele ser bastante rápido. Pues una vez que se han hecho ya las instalaciones necesarias para tener Edafi bien configurado, pues procede a hacer algunas pruebas para ver si realmente funciona todo lo que vamos a necesitar. Bien, pues ahí tenemos las carpetas que habíamos visto anteriormente. Nos vamos a la de Preg, repetimos haciendo doble clic en la ventana y ahora no nos apareció ningún mensaje de error. El entorno virtual pues está debidamente activado, aunque ahora, bueno, en la carpeta de comandos se dice que en lugar de ponernos el identificador del entorno virtual, pues decimos que sea preg en la dirección. Eso me parece bien. Si ejecutamos comandos, pues ahí nos va a dar toda la lista de todos los comandos. Los generales son los primeros que aparecen. Luego tenemos los específicos de preg y luego los del caso de aplicación, que son los archivos de comando que se han puesto ahí en modo de ejemplo. Que nos van a facilitar pues, ampliar el número de opciones de la aplicación preg en este caso. Bien, también puede ser útil esto, bueno, simplemente es una redirección, de tal modo que todo lo anterior pues queda almacenado en un archivo, comandos txt, y bueno, pues ahí lo tenemos y puede resultar práctico para su uso y su consulta más detenidamente. Entonces, entre los comandos generales hay uno que es recomendable usar en la primera instalación, que es este,
Y bueno, más que nada pues nos va a ilustrar aquello a lo que me refería con las variables de entorno. Entonces tenemos la información primera de las carpetas que ya nos aparecían anteriormente, el módulo con el que se está trabajando. Toda esta información, como vemos, está también almacenada en unas variables de entorno, cuyo nombre aparece ahí. Edafi dirprog, Edafi app, Edafi area. Esa es la que habíamos decidido que iba a ser el área. Y bueno, pues esa es la dirección del módulo en concreto. Y luego tenemos ahí también más información adicional. Bien, no nos preocupe esto porque en este caso no vamos a hacer ningún tipo de especificación de configuración general. Aparece el mensaje porque no hemos creado ese archivo que pueda hacer algunos cambios en la configuración general de Edafi para este caso. Ahí está lo que se refiere al caso de aplicación, donde van a estar almacenándose los archivos de control, los archivos de comandos específicos del caso, la carpeta SIG, la carpeta de resultados y también donde se puedan almacenar archivos HTML para su publicación web. Se separan por lo general de los de resultados. Y bueno, pues ahí están también lo que tiene que ver con la estructura de las carpetas donde están almacenados los archivos de Python. Esto nos ofrece una información de toda la configuración del sistema completo y en concreto de la aplicación con la que estamos ahora trabajando. Al escribir preg, pues nos muestra los comandos con sus argumentos. Ahí se pueden hacer operaciones una a una o que haga todas, la mayor parte de las que se ven aquí de forma completa, pero tenemos aquí algo que viene bien para hacer esta primera prueba, que es una opción de test, para hacer un test sin necesidad de incluir datos ni atender a ningún tipo de configuración de la aplicación. Bien, ahí tenemos pues un caso, una subcuenca cuadrada que va a coincidir también con el contorno. Y en ella va a hacer unos cálculos de precipitaciones areales. Crea una máscara haciendo una transformación de vector a raster. La máscara es útil porque nos está diciendo que todo lo que está en el interior pues será perteneciente bien a la máscara de contorno sobre la cual hablaremos posteriormente, pero también para las subcuencas se usan estas máscaras de tal modo que cada celda se sabe ya a qué polígono pertenece. Al hacer clic en cualquier parte nos va a ir diciendo si está dentro o fuera, gracias a esa transformación de vectorial a raster. Valor 0 significa que está fuera, valor 1 significa que está dentro. En el caso de subcuencas, cada cuenca tendrá un número entero asociado. Pero repito, esto lo volveremos a ver posteriormente cuando veamos un caso real. Ahí nos está generando un conjunto de matrices, ¿verdad? De mallas de precipitación y está realizando cálculos pues, para diferentes colecciones de parámetros. Se van mostrando también en la ventana de comandos y se han ido mostrando las respectivas ventanas, aunque sea rápido. Y bueno, ahí tenemos la comparación de valores areales. Han sido partiendo pues, de unos datos aleatorios en unos puntos y se han calculado las mallas pues, con diferentes valores para el interpolador, que en este caso es un interpolador de inversa distancia.
Bien, ahí vemos un ejemplo pues, de las utilidades generales. Podemos buscar una demostración pues, para ver también si otros módulos que son de tipo general están funcionando. Hay muchos otros módulos que tienen también sus opciones de hacer test, pruebas o ofrecer demostraciones de cómo funciona, ¿no? En este caso, pues vamos a hacer una demo de ajustes de curvas, ¿no? Donde se dejan unos parámetros libres en una función y se buscan ajustes a unos puntos que son datos, ¿no? Ahí en un caso, pues con un parámetro, que es la ampliación perdón, la amplitud de una función sinusoidal. Aquí pues dejándolo con 3 parámetros, el ajuste, y la ventana nos estará dando también los valores de error y los valores de los parámetros a los que ha llegado y bueno, pues los que tiene que ver con los que sirvieron para definir la función dato. Bueno, estos son ejemplos. Obviamente esa solución se podía mejorar trabajando sobre la función objetivo a la hora de definir el error y los parámetros de error también que admitamos. La solución que ha dado está conforme a unos determinados parámetros, ¿no? Esto sería un ejemplo de cómo hacer un ajuste en una curva de gasto con un solo parámetro. Y aquí, bueno, pues haciendo otro tipo de ajuste, pues con 2 parámetros y con otro criterio de error, de medida de error. Son ejemplos, están ahí programados, se pueden ver. Aquí vamos a ver opciones para los gráficos XY. Tenemos, bueno, antes ya hemos visto un ejemplo con puntos y líneas. Vemos aquí una zona de hueco. Esta zona de hueco es porque hay valores inválidos. Prácticamente todo el código está preparado para poder trabajar con datos, digamos, que incluyen algún hueco, algún defecto. Esos datos se marcan con un valor determinado. Puede ser -1 o -999.99, bueno, eso se define en cada caso. Y así, pues, los diferentes algoritmos sabrán trabajar con series que tengan esos huecos o errores, ¿no? Ahí tenemos, bueno, pues cajas que responden a unos códigos de colores, sus representaciones. En algunos casos es útil en esta forma de representación. Vemos cómo podemos incluso integrar pues, representaciones de funciones 2D. En ese caso es una función XY o una forma sinusoidal. Y representado pues como una matriz. Esto puede ser también útil en algunos casos. Y bueno, pues como vemos se pueden también superponer otro tipo de representaciones y todo ello pues con códigos de colores como están aquí también. Aquí también tenemos códigos de colores. Ahí vemos un espacio en blanco. No es que falte un dato, se haya saltado, sino que bueno, se marcó con un valor inválido también. Aquí tenemos la tabla de color, se puede elegir entre muchas posibles. Y también podemos aplicar tablas de colores a representaciones con líneas. Las líneas pueden ser cualesquiera, obviamente, y tener tantos puntos como se quiera. Aquí se han cogido un conjunto de líneas pues, que dan un resultado así, bueno, pues digamos que vistoso, pero solo a modo de ejemplo. Son líneas pues, que están muy cerca unas de otras. Y en este caso, pues la línea tiene además un valor asociado, con lo cual pues, se puede asignar un color a cada una de las líneas. Ahí están las líneas. Hacer zoom, que son las utilidades que tienen estas ventanas, y desplazamiento. También podemos guardar la figura en un PNG. Bien, pues hemos visto que prácticamente todo funciona correctamente. Y bueno, pues con esto podemos dar por zanjadas las primeras pruebas y podríamos pasar ya a una siguiente fase.
Bien, pues vamos a pasar ahora a ver cómo se configura la aplicación PREG. Se configura a través de un archivo XLSX. En algunas de las cosas que están publicadas en la web, pues justifico el por qué tomé esta decisión de configurar casi todas estas aplicaciones pues, de este modo. Tiene muchas ventajas y yo creo que las vamos a ver en este ejemplo. El archivo pues hemos denominado pues conf.pdemo. Bueno, el nombre puede ser cualquiera, ¿eh? Entonces vamos a ir viendo cómo se pueden ir configurando una aplicación como esta. De forma general suelo marcar con colores pues en rojo lo que son cosas que busca la aplicación, en verde pues aquello que se puede modificar y generalmente en negro pues hay comentarios o explicaciones que ayudan a interpretar y a establecer pues los parámetros oportunos de funcionamiento. Bien, esta hoja conf es la que tiene pues la configuración general de la aplicación. Tenemos incluso pues, el nivel de log que queramos ver en pantalla. Log es un archivo también que nos va creando, pues donde van quedando reflejadas las instrucciones. Los que están marcados en rojo no se deben tocar, por eso están marcados en rojo. Son cosas generales de DAFI. Se podrán ver en otro momento. El resto pues son cosas que se pueden cambiar y ahí están los comentarios que nos ayudan a establecer los parámetros. Por tanto, es un documento autoexplicativo. No es necesario recurrir a manuales para entender qué es cada parámetro. Incluso pues vemos ahí parámetros posibles o dónde podemos acceder a ellos, ¿no? Esos son en naranja pues las que definen la malla, sus coordenadas y su tamaño. Y vemos ahí que estamos usando variables de entorno. Simplemente se pone el nombre de la variable de entorno y con los dos símbolos de porcentaje al principio y al fin. Esta es veremos después en la parte SIG, pues el contorno que define pues, el ámbito en el que se van a hacer los cálculos en su interior. Es decir, a la hora de hacer cálculos de mallas, todo lo que esté fuera de ese contorno no se va a calcular en ello, se va a calcular solamente lo que esté dentro. Eso ayuda, pues, sobre todo a economizar un poco, ¿eh? Bien, estas son las capas SIG, esas están las generales, las vamos a ver ahora. Estas se supone que puedan ser de interés para todas las aplicaciones. Entonces, entre ellas hemos incluido el contorno y bueno, también las grandes cuencas del país. Y también se han incluido los nodos de tipo P, que son pluviómetros. Esto está explicado en la parte general de EDAFI, en el primer vídeo. Ahí vemos, aparece y desaparece el contorno, los puntos. Esos puntos se supone que son de estaciones automáticas. Vemos ahí donde están almacenados. Y ahí están las macrocuencas, las principales cuencas del país. Al ser las principales cuencas del país, pues por eso se ha estructurado así. Hay mucha libertad a la hora de organizar la información, incluida la información SIG. Esa sería la carpeta SIG de uso general. Pero aquí tenemos la carpeta SIG específica de esta aplicación y de este caso concreto de aplicación. Entonces, para este caso, vemos que hay ahí otros archivos que son los que vemos en color verde, que son las subcuencas de Yaque del Norte. Vemos el contorno,
Ahí está, aquí aparece y desaparece las grandes cuencas del país o las cuencas principales del país, que son, ahí están, aparecen y desaparecen. Y ahí están las subcuencas de Yaque del Norte, que vamos a hacer también cálculos de precipitaciones areales en su interior. Vemos pues que en este caso pues, se están usando capas que son generales del área, en este caso República Dominicana, y otras que son específicas pues, de PREC, que son en este caso pues, las cuencas de Yaque del Norte. Por eso están en la carpeta SIG de PREC. Bien, pues volvamos aquí al libro de Excel, donde hemos visto pues, prácticamente todo lo necesario para configurar de forma general la aplicación, y vamos a empezar con el primer escenario. Aquí tendremos pues unas variables de entorno usadas también para decir dónde están las series temporales, que lo hemos puesto en la carpeta ST del área, es decir, sería accesible por todas las otras aplicaciones. El método que se está usando de cálculo, inversa la distancia. Luego veremos cómo se puede configurar el color. Esto en rojo es lo que va a buscar la aplicación para reconocer el método de cálculo, y esta otra parte lo que nos está diciendo es dónde están los parámetros. Ahí están los parámetros. Y el significado de los parámetros está en esa tabla, ¿de acuerdo? Entonces, esto es también una forma general. La aplicación va a ir buscando esas variables en una tabla. Siempre que encuentre un espacio ya deja de buscar. Y vemos que la tabla que está ahora marcada, que lleva información auxiliar, está separada por lo menos un espacio en filas y columnas. Por eso ahí se puede escribir cualquier cosa. Lo que hay que asegurarse es que en torno a la tabla donde están los parámetros, que van a identificarse por esos identificadores, pues estén aisladas, ¿de acuerdo? Una fila y una columna. Entonces, con las palabras que están en rojo, la aplicación sabrá cuál es el parámetro, y con las que están en verde, el valor del parámetro. Aquí también podríamos añadir información complementaria, porque hará exactamente igual. Bien, ahí también vemos pues, que se va a aplicar exactamente el mismo criterio. Recordad, siempre va a buscar hasta que encuentre una fila en blanco. Vemos otra vez un uso de la variable de entorno, y esta es, dentro de este escenario, se van a hacer los cálculos en estas cuencas, que son las macrocuencas, ¿de acuerdo? O sea que este escenario es el que va a hacer los cálculos de las mallas y además el cálculo de precipitaciones areales en esas cuencas, que son las de todo el país. Debe tener un campo donde se indique el campo de superficie en kilómetros cuadrados. Esto no sería imprescindible, pero es recomendable. Si se hacen los cálculos en forma matricial, digamos, en forma raster, siempre va a ser menos preciso que en el formato vectorial. De ahí que es preferible contar ya con ese dato precalculado en la capa vectorial. Si nos vamos a otro escenario, recordemos que los escenarios, que son conjuntos de parámetros, series temporales, opciones de cálculo general. Esto está descrito también en la documentación general de DAFI. Ese es otro escenario y se reconoce porque son hojas que empiezan por SCN. Eso es una limitación que se pone, ¿de acuerdo? Entonces, este escenario
lo que va a trabajar es de otro modo. Lo que va a hacer es buscar una malla externa, o un conjunto de mallas externas, que en este caso son las que calcula el propio PREC, aunque podrían ser calculadas por otra aplicación, ser dato para PREC. Y se van a calcular los valores areales en la capa de subcuencas de Yaqui del Norte, que es esa que vemos ahí. En este caso, la variable de entorno es otra, como vemos, es la variable del caso de aplicación. Y como antes, pues esa opción está en una hoja aparte, donde se indica el directorio, la carpeta, donde se van a buscar las mallas. ¿De acuerdo? Esa es la carpeta. En realidad habrán sido calculadas por la misma aplicación PREC. Las iré almacenando ahí. Son archivos de texto. Para los casos habituales de aplicación no ocupan mucho espacio, se manejan de forma cómoda. Y ahí está indicado luego también en rojo cuál es el formato. El formato por defecto que se está usando es un formato texto como el de las aplicaciones tipo QGIS, y ahí lo que nos indica es formato año, mes, día, horas, minutos. Entonces ahí tenemos de forma completa ya configurada la aplicación. Recordemos las hojas tal y como están configuradas y para las cuales hay pocas restricciones en su forma de denominarse, aunque es buena práctica pues ser metódico a la hora de definir los nombres, y como hemos visto pues se han puesto los mismos nombres que tienen los parámetros que busca Edafi, en este caso Edafi PREC. Pues como ya anticipé, PREC va a necesitar unas máscaras, que son unas capas raster o matriciales, cuyos valores de celdas van a decir si están dentro o fuera de un polígono. Para el caso de la máscara del contorno, pues permitirá ahorrar tiempos de cálculo porque solamente va a calcular mallas de precipitación en el interior del polígono que es el contorno. Y también habrá unas máscaras de subcuencas, de tal modo que los algoritmos de cálculo de precipitaciones areales sabrán cuáles son las celdas interiores a cada uno de los polígonos. Esto lo que tiene también implícito es que los polígonos no se pueden superponer. Tienen que formar una partición del espacio, que es lo razonable también en hidrología. Si hay polígonos que se vayan a superponer, habrá que ponerlos en capas distintas y ya veremos cómo se pueden trabajar con diferentes capas de subcuencas. Eso lo vamos a ver en este ejemplo. Bien, pues pasemos a ver cómo se configura, cómo se generan estas máscaras. Esto podría hacerse en un SIG, siempre y cuando tengamos la precaución de que la definición geométrica, las mallas que generamos sean exactamente iguales a las que indicamos en el archivo de configuración. Y si no, pues usamos comandos de PREC, que está preparado para generar esas máscaras. Máscaras que solamente se usarán la primera vez, perdón, se generarán solo, habrá que generarlas solo la primera vez, luego ya se podrán usar pues para sucesivos cálculos. Bien, si escribimos PREC, pues ahí nos salen los comandos y ahí tenemos uno que es el de crear las máscaras de áreas. Pero en la instrucción comandos general vemos también otro módulo asociado a PREC, es este que tenemos aquí marcado, que entre cuyos comandos está el de la generación de la máscara de contorno.
Bien, pues invito también a hacer pruebas con este otro comando que nos permite hacer otros tipos de cálculos. Eso lo dejo para que el usuario explore en ello. Bien, pues hay que poner como argumento pues, el archivo de configuración, como vemos ahí. Escribimos el comando y decimos pues, que crea esa máscara, la máscara de contorno. Ese es el argumento del archivo de configuración. Recordemos que era el conf.demo.xlsx. Bueno, estas se pueden escribir o se puede estar copiando y pegando, se hace también bastante rápido. Bien, pues ahí está realizando sus cálculos. Bien, pues para hacer la máscara de subcuencas, pues es algo similar. Ahí está la máscara de las áreas, donde se van a hacer los cálculos de precipitaciones areales. Escribimos el comando. Y recordemos que tenemos que ponerle como argumento el escenario. Entonces, si usamos este comando, pues nos va a facilitar un poco el interpretar un archivo de configuración. Simplemente, pues, dándole la orden de que nos diga cuáles son los escenarios de salida que se incluyen en ese archivo de configuración. Ahí nos indica, bueno, pues que son de tipo pasado. Ya veremos en otros módulos cómo se puede diferenciar pasado, futuro. Y bueno, pues tenemos en ese orden macrocuencas y yaque del norte, ¿de acuerdo? Entonces nuestro escenario es yaque del norte o macrocuencas, dependiendo. Los escenarios se van numerando 0, 1, es decir, es en base 0. Entonces ahora vamos a usar el comando y le vamos a indicar como argumento el escenario. En este caso es el de macrocuencas, el primer escenario, ¿de acuerdo? Y hay que recordar que siempre tenemos que poner como argumento cuál es el archivo de configuración en el que estemos trabajando. Ahí es donde se le indica dónde va a encontrar el archivo. Bueno, dejamos ahí uno trabajando. No suelen tardar mucho estos cálculos, va a depender obviamente del ordenador, pero no suele ser mucho el tiempo que necesita. Podemos abrir cuantas ventanas queramos y podemos estar lanzando operaciones en paralelo. Bien. Esto es otra de las ventajas también de este modo tan rápido, pues hay veces que se consiguen tiempos muy cortos a la hora de usar aplicaciones, pues al usarlas por comandos, no siempre el uso a través de ventanas tiene todas las ventajas. En cualquier caso, pues dentro de Python es muy fácil resolver el tema de ventanas, o se puede hacer con otro tipo de interfaces. Ahí vemos los resultados, que es, bueno, pues un archivo de texto con la información matricial. Aquí los valores -1 son los valores, digamos, inválidos, pero que en realidad son los que están recogiendo lo que está fuera del polígono. También ha generado un archivo PNG donde podemos ver, pues este es el contorno. Y en cada uno de las carpetas de resultados de cada uno de los escenarios, pues podemos ver la malla correspondiente, la máscara correspondiente, en este caso ya de subcuencas, son las máscaras de áreas. Lo tenemos también en archivo de texto y bueno, lo veremos luego también en formato dentro del SIG. Y esta es otra capa que se crea donde tenemos pues, el nombre de la cuenca y el área. Y ese es el parámetro que va a usar para hacer algunos cálculos. Hace una corrección con ese valor de área que indicamos. Será más preciso puesto que este es el dato, recordemos que viene en el formato vectorial. No es imprescindible, pero su uso es recomendable. Bien, pues vamos a ver ahora
dentro de el SIG, QSIG como siempre, es el que suelo usar. Vamos a ver qué aspecto tienen esas máscaras y las vamos a ver pues con superposición también de las capas vectoriales oportunas. Bien, pues ahí podemos ver todas las máscaras. Tenemos las capas vectoriales junto a las capas matriciales que están ahí en los fondos con colores. Cada color pues tiene asociado un valor numérico que es el de cada una de las cuencas. En el SIG pues se han representado todas las capas realmente con las que va a trabajar la aplicación PREC. Podemos hacer las consultas de alguna de las máscaras y podemos ir viendo pues los resultados. Ahí vemos para cada una de las capas podemos encontrar. Ahí, por ejemplo, hemos hecho una consulta fuera de lo que es la zona de Yaquel Norte, con lo cual el valor es -1. Más o menos las mismas coordenadas, pues sí que nos daba un valor distinto de -1, porque era una de los polígonos de la capa de cuencas de todo el país. Bien, en el caso de que queramos ampliar el número de cuencas, pues tendríamos que el número de capas sobre la que hacer este tipo de cálculos, pues todo esto se repetiría exactamente igual. Entonces, bien, ahí vemos que fuera del contorno está toda esa zona blanca, ¿verdad? Fuera del polígono, que es donde el interpolador no va a perder tiempo calculando celdas en esa zona. Y con ello pues se conseguirá un cierto ahorro de tiempo de cálculo. Bien, pues con esto ya queda configurada la aplicación de forma completa. Y repito, esta operación de generación de máscaras no habrá que repetirla, salvo que haya algún cambio en alguna de las capas de origen, bien las de contornos o bien las de subcuencas. Bien, pues como ya tenemos la aplicación completamente configurada, pues vamos a proceder a realizar los cálculos. Como siempre, pues partimos una ventana de la aplicación y vamos a recordar pues, todos los comandos que tenemos disponibles. Ahí vemos que hay comandos pues, que nos permiten ir haciendo operaciones paso a paso. Calcular la malla en uno de los intervalos, o de todos. Bien, pero aquí lo vamos a ver, luego vamos a hacer los cálculos todos seguidos, aunque ya digo, se pueden hacer paso por paso y ahí estoy marcando también algunas opciones para ver también resultados. Aunque la parte de resultados la veremos posteriormente. Bien, pues la forma de ordenar que se realicen los cálculos, todos cálculos de mallas y de precipitaciones areales, pues sería con ese comando -al o -al y ahí pasará a la ejecución, sin más. Bien, pues ahora vamos a ver cómo podemos acceder a los resultados, cómo los podemos consultar también gráficamente, incluso cómo podemos ampliar el conjunto de resultados a partir de unos básicos que genera PREC. Como siempre, desde la ventana, todo estará accesible en esa carpeta res, empezando por los que se habían generado anteriormente, que son las máscaras. Ahí podemos ver la máscara de contorno en los archivos de texto, PNG. El otro es un archivo pues, que genera el QGIS cuando preparamos el proyecto QGIS que se mostró anteriormente. Y ahí tenemos pues las carpetas para cada escenario. La más completa es la de macrocuencas.
Ahí vemos las mallas de precipitación, que son archivos de texto que pueden consultarse. Y tendremos también pues gráficos que podemos optar por generarlos o no, archivos saves con los puntos, cada punto tiene el valor asociado de ese instante, valor asociado de precipitación. Y vemos ahí otros archivos, algunos que los podemos usar tanto en formato CSV como hoja de cálculo. Para el otro caso, que es más sencillo, solamente se hacen cálculos de precipitación Arial, pues lo que tenemos es el resultado en un archivo pues, de series temporales como es este, que es el que estamos usando habitualmente. Vemos para cada subcuenca pues, los valores de precipitación. Ese sería el nombre del escenario. Bueno, eso también se puede configurar diferentes modos. No vamos a entrar ahora en ello. Aquí no hay mallas porque las mallas las calculó para el otro escenario. Y recordemos que el escenario Jack del Norte hace uso de las mallas que están en esa carpeta. Esto se vio en la parte de configuración. Ahí es lo mismo, pero en formato de texto. Por si resulta más cómodo pues usar este formato de texto en otro caso, en algún caso de aplicación. Esto ya va a gusto del usuario. Es común que se pueda hacer esto y si no, bueno, hay utilidades dentro de DAFI también para hacer cambios de un tipo de formato a otro. Hay también ejemplos ahí de cómo consultar resultados. Ahí estamos haciendo referencia a un nodo en particular si queremos consultarlo. Y bueno, tenemos ahí un comando que nos va a facilitar el identificar un nodo en particular. Hay que decir, como siempre, el archivo de configuración que estamos usando y el argumento del nodo. Y en este caso, pues le vamos a decir que nos dé el listado de nodos. De subcuencas en este caso. Y para el escenario de Jack del Norte, que es el número 1, como habíamos visto anteriormente. Bien, pues ahí tenemos el listado con su número y es mucho más fácil pues hacer referencia a una subcuenca determinada por su número. Si utilizamos nombres largos como en este caso, es muy fácil cometer un error y que la aplicación tenga dificultades a la hora de encontrarlo, ¿no? Bien, pues ya si hemos identificado un nodo concreto, pues le decimos que nos represente el resultado para esa subcuenca en concreto. Bien, pues ahí tendríamos los gráficos de resultados. Podemos hacer zoom. Bien, esto es un ejemplo. Recuerdo que todos estos ecos de ejecución se pueden cambiar en el archivo configuración si es que resultan molestos. Sin más que poner nivel 0, pues se quitarían prácticamente todos los más importantes. Bien, ahí podemos ver cómo mostrar un mapa con los resultados en acumulaciones. Como argumento, pues, el caso Jack del Norte. Pero este es un comando específico para este caso de aplicación, no es general de PREC, perdón. Podemos hacer zoom en estas ventanas y podemos hacer clic y al hacer clic nos irá indicando pues características de ese polígono y los resultados de cálculo. Da más información de lo que presenta gráficamente. Bien, pues vamos a ver cómo se generan
estos resultados. Ese es uno de los comandos que hemos usado, precisamente está almacenado en este archivo. Y ahí tenemos las instrucciones del sistema operativo combinadas con instrucciones de Daffy. Todo lo que encuentre después de rem@a será como documentación. Cuando escribimos comando nos muestra esa línea. Ahí lo vemos. ¿De acuerdo? Esa es la línea que aparece ahí. Bueno, esto es ecos y se imprime mensajes. En el caso de que no se haya especificado el comando, perdón, el argumento, pues nos lo recuerda. Nos dice que se indique el escenario. En ese caso es Jaque Norte. Y bueno, pues aquí es esas sentencias, si se ha indicado ese argumento, pues se usa un comando de Daffy, que es un mapa, que es el que hemos visto anteriormente. Si escribimos map cts, pues ahí, como siempre, nos indica las órdenes que puede recibir y los argumentos, y al final siempre tendremos también algún ejemplo que nos pueda ayudar a cómo usar este comando. Bien, esta es una de las ventajas que tiene el construir un entorno como Daffy, pues que reciba órdenes con comandos. Podemos construir fácilmente este tipo de archivos con argumentos como el que se está marcando aquí, que es el archivo de configuración, para facilitar las cosas. Bueno, pues podemos usar las variables de entorno. Ahora veremos eso que he marcado aquí, que era el archivo de configuración de los mapas, uno de los argumentos. Ahí le indicamos el directorio de resultados y de donde proceden los datos, de los resultados de cálculos areales. Que ahí de nuevo estamos utilizando una variable de entorno. En este caso podríamos ser utilizado también en lugar de dir area, dir c. Habría sido más corto, pero bueno, hay, como siempre, varias opciones. Y aquí, pues lo que se le indica es el nombre de la hoja donde están los resultados, que es series. Bueno, pues estos son los archivos para configurar mapas. En concreto, vamos a abrir el archivo para configurar el mapa que hemos visto anteriormente. Como siempre, colores rojos y verdes. Los rojos son los que va a estar buscando la aplicación, los negros son los de las explicaciones. Y ahí se dice dónde van a estar las series, aunque bueno, se pueden estar indicando también como argumento. Hay cosas que se pueden indicar como argumento y no es necesario ponerlos en el archivo de configuración. Y aquí pues un caso pues en el que se indica una capa concreta. Ahí vemos que el archivo no está especificado porque se da como argumento. Vamos a probar a poner otra capa vectorial. Entonces, bueno, simplemente hay que poner siempre vec1, vec2, vec3, así sucesivamente, para que la aplicación sepa diferenciar diferentes capas. Y en este caso lo que vamos a hacer es poner los pluviómetros. El nombre de la capa que le vamos a dar es pluviómetros, para recordar. Luego le vamos a decir que los dibuje pues, en un color, que los dibuje como puntos. Y lo único que tenemos que decirle dónde están estos pluviómetros. Recordemos que esta era una capa que estaba en la carpeta general de SIG.
Para eso vamos a usar pues la dirección general y cambiamos el nombre, node-p, que es el nombre que tiene la capa de pluviómetros, y no es la del caso, es área, dir área. Dir c es la de prec. Bien, pues lo guardamos, repetimos el comando y ahí vemos que ha representado también los puntos que son los pluviómetros, además de las subcuencas. Podemos hacer el zoom y hacer las consultas haciendo clic en cualquier otro punto. Bien, pues esto es una forma sencilla de cómo configurar esta aplicación. Ahí lo que estamos viendo ahora mismo es cómo cambiar el tamaño de los pluviómetros, sin más. Podemos experimentar hasta que consigamos el resultado deseado. Ahora vamos a ver cómo se pueden generar además pues resultados pues un poco más sofisticados, ¿no? Aquí hay uso de un montón de comandos, o sea que tenemos un ejemplo bastante completo. Cuidado con el tema de las codificaciones, eso va a depender de la configuración del ordenador. Si queremos que haya, bueno, que salgan bien los acentos, engines, etc. Y bueno, pues aquí pues invito a seguir el mismo método que hemos seguido hasta ahora, de cómo poder estar usando los comandos del entorno, sin más que estar buscando la ayuda correspondiente, a la hora de, sin más que escribir el nombre del comando, y luego ya pues aparece la ayuda en línea. Y bien, pues invito a investigar y a hacer pruebas. Con esto ya tendremos una aplicación que genera bastantes tipos de resultados.